Es muy probable que la expresidenta chilena Michelle Bachelet gane la segunda vuelta electoral del 15 de diciembre, luego de obtener el 47% de los votos en la primera vuelta. Creo que lo primero que debemos tener en mente es que es a partir de 1979, cuando regresa de su exilio a Chile, que comienza a formar una carrera política de bajo perfil, mismo que cambia de manera radical una vez que es nombrada bajo el gobierno de Ricardo Lagos como ministra de Defensa, como ministra de Salud en el año 2000 y posteriormente en 2002 como ministra de Defensa, cargo de suma relevancia que era ocupado por primera vez por una mujer, lo que significó mucho para su imagen no solo en Chile sino en toda Iberoamérica. En 2005 es anunciada por la concertación de los partidos por la democracia para contender en las elecciones presidenciales de 2005, mismas que ganó en una segunda vuelta cuando se celebraron en enero de 2006. Y entonces aquí ya podemos hablar de su primer periodo y del cual quiero destacar algunos aspectos. El primero de ellos refiere a sus primeros 100 días de gobierno. Su gestión comenzó con la implementación de algunas medidas de carácter inmediato, como fue abrir el sistema de salud a los adultos mayores de 60 años, a manera de que fuera gratuito, así como con la conformación de una comisión que estudiaría la reforma al sistema previsorio de Chile, en el que no solamente se le otorgarían beneficios a los adultos mayores de 60 años, sino también beneficios económicos a las mujeres por cada hijo que tuvieran. Esto fue de suma relevancia porque al monto que se les asignaría se les aumentaría un porcentaje de rentabilidad, lo que le permitiría al gobierno entregar este tipo de apoyos a las mujeres hasta que cumplieran 65 años. Posteriormente su equipo se aboca a dar seguimiento a las 36 medidas, así se llamó este documento, 36 medidas en los primeros 100 días de gobierno, en el que destaca un punto muy importante, y este es conformar una comisión que estudiaría la reforma al sistema electoral que todavía se encuentra, bueno, en ese momento se encontraba y todavía se encuentra vigente en Chile. Sin embargo, esta no dio los frutos que se esperaban porque los partidos de la oposición se automarginaron. Después de esto, continúa con la implementación de algunas medidas que causaron cierta polémica. La primera de ellas fue la aprobación de un proyecto por el que se regularía la subcontratación laboral. Asimismo, se incrementaron los impuestos toda vez que se aplicó la ley del sistema de seguridad de leyes municipales 2, y finalmente se dio el descubrimiento de errores en el registro de víctimas que ya habían desaparecido hacía una década, que se encontraban sepultadas en la región denominada o en la zona denominada Patio 29 del Cementerio General de Santiago. Se dirige por primera vez a la nación para hablar de la situación general de Chile, anuncia la entrega de bonos de invierno para las familias de escasos recursos, también la construcción de hospitales con base en los ingresos de la exportación del cobre y la creación del Ministerio de Salud y de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, comienza una crisis estudiantil, ¿no? En 2006, y es a partir de aquí que comienza a haber una crisis dentro de su gestión electoral. Los estudiantes pedían reformas al sistema educativo, el gobierno no puso demasiada atención a este problema sino hasta que se comenzó a agrandar, toda vez que otros sectores de la población se sumaron a las manifestaciones de los estudiantes. Entonces propone un proyecto educativo, se dirige a la nación y comenta que va a darle soluciones a la mayoría de las demandas de los estudiantes. Se le suma otro problema con la política habitacional, que consistió en que a muchos de los habitantes de escasos recursos se les habían otorgado viviendas de interés social de hasta 9 metros cuadrados. Entonces comenzaron también a manifestarse y el gobierno empezó a estudiar la situación. La solución que propuso el gobierno fue entregar subsidios a través de 2 distintos fondos. Sin embargo, posteriormente se enfrenta a un grave temporal climático en el centro y sur de Chile, devasta a muchas poblaciones y entonces Michelle Bachelet se apersona en estas poblaciones, ¿no? en estos lugares, y recibe las críticas de los pobladores porque comentan que solamente
rápidamente ella quiere elevar sus encuestas. Esta grave crisis ya se suscita, se relega al ámbito político. Muchos de los opositores a su gobierno también argumentan que estas 36 medidas que debían haber sido implementadas en sus primeros 100 días de gobierno no habían sido cumplidas como ella lo había argumentado en otros espacios, que necesitaban pasar como proyecto de ley y sancionarse, y muchas de ellas todavía estaban en el Congreso. Casi al finalizar su gestión, enfrenta de una manera muy notable y reconocida internacionalmente la crisis económica mundial de 2008. ¿Qué es lo que sucede? Sube el precio, el valor del cobre, y de manera paralela su demanda por países como China. Entonces esto le da muchos ingresos a Chile. Algunos de los partidos al interior del gobierno le demandan a Bachelet que estos ingresos sean utilizados para obras sociales, que se invierta en educación, en la salud y demás. El gobierno decide ahorrarlo y con esto propone un plan de estímulo fiscal que consistió en más de 4,000 millones de dólares, lo que le permitió tener un crecimiento en ese año de un punto porcentual. Esto fue reconocido por organismos internacionales como la OCDE, que le permitieron la entrada, ¿no? El ingreso a la organización. Las políticas de género también fueron muy bien aceptadas por las mujeres. Esto también incrementó mucho en su imagen, fue benéfico para su imagen, y al final concluye con buenos niveles de aceptación entre la población. Entonces, estos son algunos de los elementos que pueden redondear, que pueden explicar un poco cómo fue su primer mandato, cómo concluye, y obviamente que esto le va a dar paso para que en un segundo mandato pueda comenzar igual con altos niveles de aceptación entre la sociedad. Claro, se puede explicar con el llamado mecanismo de acceso simple, que consiste en que si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta, es decir, el 50% más uno de los votos, se celebra una segunda elección presidencial, una segunda vuelta, presidencial, en la que contienden los dos candidatos más votados, los que obtuvieron la mayor cantidad de votos en la primera vuelta. Este es el caso que va a ocurrir con Bachelet y Evelyn Matei, toda vez que Bachelet obtuvo el 46.42% y Matei apenas el 25.01%. Entonces tendrán que contender independientemente de la gran y notable diferencia que hay entre ambos porcentajes de estas dos contendientes. Aquí debemos considerar primero cómo se conforman las cámaras. En el caso de la Cámara de Diputados son 120 escaños, y en este caso la nueva mayoría, liderada por Michelle Bachelet, obtuvo 68. En el caso de la Cámara de Senadores se conforma por 31 y la nueva mayoría tiene 21 espacios. Ahora, depende del tipo de reforma que querramos abordar, es el número de votos que se necesitan para aprobar o no aprobar una reforma. Lo más sencillo que se puede aprobar es la reforma tributaria, que busca financiar los cambios en el ámbito educativo. Para ello tiene una mayoría simple y no habría ningún problema en aprobarla. Pero si hablamos, por ejemplo, de una reforma educativa, se necesitan 4/7 de los votos. Si hablamos de una reforma al sistema, a la Constitución en general, de 2/3. Y necesitamos de 3/5 de los votos si queremos hablar de una reforma al sistema electoral. ¿Cuál será el reto entonces aquí? Que Michelle Bachelet pueda conformar, por un lado, un equipo dentro de su gabinete fuerte, que pueda establecer un vínculo y un acercamiento directo y muy cordial con la derecha para lograr los acuerdos, y por otro lado, los mismos diputados y senadores que estarán en estas sesiones y demás, que tengan un mayor acercamiento con la derecha. Muy cordial, lo establezco y lo reitero, porque solamente así podrán gestionarse, llevarse a cabo los cambios necesarios, llegar a acuerdos, y que de una manera sin mayores problemas se puedan alcanzar en todo caso las reformas que se vayan estipulando, no solamente las que ha prometido, sino todas las que se vayan a requerir a lo largo de su mandato. Ninguno de los dos modelos son perfectos, ¿no? Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. El actual sistema binominal, al igual que la segunda vuelta, fueron instaurados en la época de la dictadura. En el caso del sistema binominal,
Se llama así por dos cuestiones que debemos diferenciar muy bien. Por un lado, porque se eligen 2 cargos por circunscripción en el caso de los senadores o por distrito en el caso de los diputados. Y por otro, porque a través de estos cargos se busca que existan 2 fuerzas, 2 bloques de políticos que son los que toman las decisiones. Ahora, si hablamos un poco de las ventajas o las desventajas de cada uno, serían las siguientes. En el caso del sistema binominal, las ventajas son que evidentemente se va a dar una mayor gobernabilidad porque los partidos políticos pueden llegar a acuerdos sin tanta interferencia. Eso es muy, muy sencillo. ¿Cuáles son las desventajas? Que no todos los partidos, y hablamos específicamente de los minoritarios, pueden llegar a establecerse en algunas de estas coaliciones y no tienen voz y votos, no están totalmente representados. Ahora, si hablamos del sistema de mayor proporcionalidad, obviamente va a haber una mayor representatividad, todo mundo va a tener voz y voto, va a poder estar presente en las discusiones y opinar, ¿no? ¿Cuál es la dificultad? Que entre más actores políticos haya, la comunicación se merma. Y esto puede llegar incluso a empantanar cualquier tipo de negociación que ya esté en un grado avanzado. Y obviamente, si nos regresamos a lo que hablábamos de la aprobación de alguna reforma, esta quedaría totalmente parada, ¿no? Podrían terminar los 4 años de Michelle Bachelet y ninguna reforma o ciertas reformas no podrían ser aprobadas. Entonces, cada una tiene sus pros y sus contras. Y lo que quisiera que tomáramos en cuenta aquí es finalmente ver de que si se llega, o observar, de que si se llega a aprobar este cambio al actual sistema electoral, la manera en la que lo conduciría Bachelet una vez que ya comience a funcionar y que en todo caso los partidos pequeños puedan comenzar a entrar, ¿no? en estos ámbitos de negociación. Esto fue Vértigo Mundial. Nos vemos en la próxima emisión.